Hola a todos, soy Irene Halcón y no he podido asistir a clase a hacer la presentación porque estoy confinada por COVID. Entonces os voy a hacer mi parte de la presentación desde casa, pasando a hablar sobre una lectura histórica de lo ocurrido en los Estados Unidos, donde las reformas educativas de Europa, que ya hemos descrito antes, ejercieron una gran influencia en materia reformativa. Entonces hoy vamos a conocer a Bronson Alcott, que nació en 1789 hoy en 1799 y falleció en 1888. Y este autor, este hombre, lo que pasó es que en 1834 fundó una escuela, Temple School de Boston, donde daba clase a 30 alumnos, tanto de niños como niñas, de entre 6 y 12 años. Allí los docentes también eran de ambos sexos y luego en 1839 la institución aceptó a un alumno negro, lo que provocó que muchos padres quitasen a sus hijos de ese colegio y este colegio cerrase. Aún así, aunque su existencia fue breve, puso en práctica el legado de la educación progresiva europea. Los métodos de Alcott eran más socráticos que los de Froebel y los de Pestalozzi, ya que la enseñanza siempre se impartía haciendo preguntas y no afirmaciones, para que los niños estimularan sus emociones y pensamientos. Según Alcott, la educación es el proceso por el cual el pensamiento se desprende del alma y al asociarse con cosas externas vuelve a reflejarse sobre sí mismo, para así cobrar conciencia de la realidad y la forma de esas cosas. Es un proceso de autoconocimiento. Esta frase la dice Alcott y en términos pedagógicos la conclusión es que es una frase socrática. También quiere decir que la educación procede mediante las preguntas y el permanente examen. Alcott quiere seguir comunicando de Sócrates la importancia del desarrollo tanto emocional como de la poesía. Por ejemplo, sus clases con frecuencia giraban en torno a la lectura y la interpretación de poemas, sobre todo de los escritos por William Wordsworth. Aunque la argumentación tampoco se quedaba atrás, ya que se enseñaba a los alumnos a asumir la responsabilidad de defender sus propias ideas. Sócrates les proporcionó a Pestalozzi, a Froebel y a Alcott una teoría que atribuía gran importancia al autoexamen, la responsabilidad personal y la actividad intelectual, independiente como antídotos contra una educación que transformaba a los alumnos en sujetos que lo único que hacían era obedecer a la autoridad tradicional. Y yo os quiero lanzar mi pregunta, y es si vosotros también estáis de acuerdo con la importancia que tiene el desarrollo emocional, el desarrollo de la imaginación, la importancia de lanzar preguntas y que los alumnos piensen. Ahora vamos a pasar a hablar de Horace Mann, que nació en 1796 y falleció en 1859, ya que es una figura de gran importancia pedagógica y de las más influyentes en la historia de la educación pública estadounidense antes de la llegada de Dewey, que más tarde hablaremos de él. Podemos comenzar hablando por sus reformas vanguardistas en las escuelas públicas de Boston y terminando por su labor como fundador de Antioch College. Mann siempre defendió la integración, luchando por la igualdad, por el acceso gratuito e igualitario a una educación humanística, porque pusiesen bibliotecas a las que todo el mundo pudiese acceder. Y al igual que todos los pensadores que hemos mencionado anteriormente, Mann es un reformista que despreciaba la memorización. Quería que pensasen los alumnos, al igual que los otros pensadores que hemos nombrado. Sus reformas se vinculan estrechamente con una concepción igualitaria e inclusiva de la democracia, ya que Mann afirmaba que ninguna democracia podía perdurar salvo que los ciudadanos recibieran una buena educación y adoptaran una postura activa. En lo que respecta a la integración, que hemos hablado antes de ella, tenía una posición revolucionaria, y es que insistía en una educación igualitaria para todos los niños, independientemente del sexo o de la raza. Se esforzaba por eliminar las distinciones de clase en la educación y también luchaba por la igualdad de salarios para las docentes mujeres. Gracias a su influencia, en 1852, el estado de Massachusetts
promulgó la primera ley estatal que obligaba a los padres a enviar a sus hijos a los colegios. Y la principal preocupación de Mann era que aprendiesen las aptitudes básicas, la alfabetización y la competencia matemática. Por lo tanto, sus críticas contra los docentes autoritarios estaban basadas en el fracaso de sus métodos para que aprendiesen a leer y a escribir los niños, ya que él quería sobre todo que entendiesen lo que leían. Como conclusión de Mann, fue un gran reformista de la nueva escuela y un firme defensor de la educación democrática, pero se dedicó sobre todo a la enseñanza de competencias básicas. Ahora pasaremos a hablar de John Dewey, que nació en 1869 y falleció en 1952, ya que gracias a él está Sócrates presente en todas las clases. John Dewey, el más influyente y distinguido promotor de la educación socrática en los Estados Unidos, cambió los parámetros con los que casi todas las escuelas del país entendían su tarea. En líneas generales, todas las instituciones comprenden que atiborrar de datos a los niños, a los alumnos, y luego pedirles que escriban sobre ello no es dar una buena educación, ya que los niños y las niñas deben aprender a asumir la responsabilidad de sus propios pensamientos y participar en el mundo con un espíritu crítico y curioso. Como Dewey era un gran filósofo, no vamos a saber analizar sus pensamientos y sus teorías, pero sí que podemos trazar un panorama general de la relación que estableció entre la ciudadanía democrática y la educación socrática. Su objetivo central era la formación de ciudadanos activos, curiosos, críticos, respetuosos, y nunca abandonó a Sócrates como inspiración, pues este aportó a la democracia un concepto de compromiso crítico y social. Según Dewey, el problema central de los métodos educativos convencionales es la pasividad que engendran en los alumnos. Y es que las escuelas son tratadas como espacios para escuchar y absorber conocimientos, pero nunca se prioriza el análisis, la indagación y la resolución de problemas. Cuando se espera de los alumnos que sean oyentes pasivos, no solo les impide que desarrollen sus facultades, sino que encima se las debilitan. En lugar de limitarse a escuchar, el niño debe mantenerse siempre en actividad. Tiene que descubrir cosas, reflexionar sobre ello, hacer preguntas. Y según Dewey, la mejor manera de lograr que los alumnos fueran personas activas era transformar el espacio de la escuela en un universo real, es decir, pasar los problemas de la vida real al cole, o guardar continuidad entre el exterior y el colegio. Dewey siempre defendía que en una buena escuela los alumnos aprenden a ser ciudadanos realizando proyectos en común con sus compañeros y resolviéndolos en conjunto, con un espíritu respetuoso, es decir, que trabajasen de manera cooperativa. Por tanto, el socratismo en Dewey no se limitaba a aplicar la técnica para que los alumnos aprendieran a argumentar sentados, sino que también trataba de utilizar un método que consistía en la búsqueda de respuestas. Los alumnos solían comenzar sus clases con una actividad específica, como por ejemplo les planteaban preguntas para que después ellos las resolviesen, las pensasen, las analizasen y de esta manera pues trabajar de otra manera para que aprendieran. En conclusión, Dewey buscaba que los niños buscaran respuestas y así poder aprender. Y ahora os lanzo otra pregunta y es si vosotros, como anteriormente hemos hablado de estimular a los niños, de que pensasen, ¿veis bien como método el de las preguntas, de lanzar preguntas y que ellos piensen la respuesta? Por último, os voy a hablar de Tagore, que ganó el Premio Nobel de Literatura en 1913 y fue una de esas pocas personas que tienen un talento formidable en varias cosas. Y es que era compositor, era un excelente dramaturgo, un gran cuentista, un novelista extraordinario, fue pintor, fue coreógrafo, se le daban bien muchas cosas. Asimismo, Tagore fue un filósofo admirable
con nacionalismo. Su obra de 1917 realizó un gran aporte al pensamiento sobre el Estado moderno. La religión del hombre de 1930 sostuvo que la humanidad solo avanzaría si cultivaba la capacidad de comprensión y de integración, y esto podría lograrse solo mediante una educación que colocara la importancia o el acento en el aprendizaje global, en las artes y la autocrítica que propone Sócrates. Todos estos aspectos de su genio se volcaron en el programa curricular de su escuela, pero también en el transcurso de las actividades cotidianas. Se podría afirmar que era alguien que le daba mucha importancia al arte y para el desarrollo de su plena personalidad. Tanto los elementos socráticos como los elementos artísticos de la escuela se vieron inspirados en un sentimiento de hostilidad hacia las tradiciones inertes y restrictivas que impedían a los hombres y mujeres desarrollar todo su potencial humano. Se nota la influencia de Rousseau, pero también del autor francés Auguste Comte, que a su vez también tuvo una influencia en John Stuart Mill, quien le dedicó un libro completo. En se podría decir que Tagore y Mill son como primos, y es que Tagore habla de la religión del hombre, mientras que Mill de la religión de la humanidad. Y ambos plantean la comprensión integradora del ser humano. Tanto Tagore como Mill detestaban la tiranía de las costumbres y las tradiciones, además de defender con energía las libertades individuales. Y bueno, hasta aquí mi presentación. Espero que os haya gustado y ahora os dejo con Isa.